Les quiero dar la bienvenida a todas y a todos a nombre del TILAC. Este es un programa del Taos Institute Latin American Council, por sus siglas en inglés TILAC, que es el Consejo Latinoamericano del Taos Institute. Y esta es una serie de videos, seminarios que hemos estado organizando. Mi nombre es Papusa Molina y trabajo en el Instituto Cananquil. Y Rocío, si te quieres presentar y luego presentar a Joseph, quien va a presentar a Andrea. Ok, bueno, yo soy Rocío Chávez, soy la directora general del Instituto Cananquil, parte del TILAC. Y bueno, gracias por estar aquí con nosotros y como siempre agradecerle a Ángela esta oportunidad de volverla a escuchar. Y en este caso Joseph es quien va a presentarla y va a ayudar en la facilitación de la conversación que tenemos. Así que Joseph, adelante, por favor. Muy bien, pues hola, buenas tardes desde España, al ladito del Mediterráneo. Soy Josep Seguí, soy psicólogo social y cofundador y docente de Humans en Red, Escuela de Psicología, y también de Diálogo, la Asociación Española de Prácticas Colaborativas y Dialógicas, y miembro del TILAC. Es un tremendo orgullo y placer para mí presentar muy brevemente a la doctora Ángela María Estrada, quien va a facilitar este espacio de conversación, diálogo y de conferencia en torno a el impacto del giro pragmático reflexivo en la ciencia de la acción humana sobre el desarrollo de la historia de la justicia transicional. Ángela María, además de miembro también del Consejo Latinoamericano del Taos Institute, es psicóloga, tiene un doctorado en psicología social y es, entre otras bastantes cosas, que me llevaría mucho tiempo relatar, ¿verdad? Pero sí quiero decir que es fundadora y directora de KIRA, que es el Centro Latinoamericano para el Desarrollo de la Cultura Colaborativa, con sede en Bogotá, en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Entre algunas de sus muchas publicaciones, recientemente ha aparecido un libro compilado y escrito también por ella misma y por la licenciada o magíster Catalina Buitrago, titulado Recursos psicosociales para el posconflicto, en el cual pues me honro mucho de haber sido invitado a participar con un humilde artículo, con un humilde capítulo. Y bueno, pues tanto en el libro como en los intereses fundamentales de la doctora Estrada, pues está el trabajo con la reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno, afortunadamente ya desde hace pocos días, pues post-conflicto, ¿no?, en el país de Colombia, con todas sus particularidades que supongo que hoy saldrán antes. Ya muy brevemente decir que en la primera parte la doctora Estrada nos hablará de qué es eso del pragmatismo reflexivo, en qué contexto teórico y pragmático, para la redundancia, surgió. En la segunda parte se hablará del concepto de justicia transicional, que incluso para algunos de nosotros en su aplicación práctica, en este contexto de postconflicto, pues puede ser un concepto incluso muy novedoso. Y en la tercera parte hablaremos de cuáles son las implicaciones de mirar la justicia desde esta óptica transicional y también del pragmatismo reflexivo. Pues ha sido un honor tener esta oportunidad de presentar a Ángela María, amiga, buena amiga y colega, y ahora ya la palabra es tuya. Cierro mi micrófono y cualquier cosa, pues por el chat vamos dialogando. Adelante, Ángela María. Muchísimas gracias, Josep, lo mismo que muchísimas gracias, Papusa y Rocío. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Ok. Ahora mejor. Yo sí. Ok, vale. Entonces, quería, pues, en primer lugar, darles un saludo muy especial a los colegas del TILAC que están hoy acá, y es un honor que
estén acompañándonos, pero también es un honor y una ocasión muy especial tener a tantas personas jóvenes, a tantos jóvenes colombianos y colombianas de distintas regiones del país interesados en este tema. Yo personalmente me siento muy emocionada, muy emocionada, y voy a tratar, y en ese sentido quería, sí, la charla se puede grabar, están preguntando, pero además de eso, Papusa la está grabando y se las vamos a enviar también, o sea, no hay problema. De manera que entonces, mira, estoy viendo que hay personas de Boyacá, personas de Huila, personas de Putumayo, y pues sería muy bonito, de Montería, Antioquia, es realmente muy interesante. Pienso que de Armenia, sin lugar a dudas, la firma del cese al fuego bilateral la semana pasada, yo creo que ha sensibilizado mucho a una población joven que tiene mucho interés y que tiene unos retos enormes frente a sí mismo en relación con esta digamos, con este hito histórico que está aconteciendo en Colombia en este momento. Sin lugar a dudas, inédito, añorado y deseado por tantos años, y pienso, bueno, es una ocasión muy especial, así que muchas gracias por estar aquí. Para mí es un honor tener este auditorio. En razón también del auditorio que digamos, intuía o anticipaba, yo hice unos cambios en la charla. Digamos, la charla es no requiere que se haya tener familiarización previa con el construccionismo social. Yo voy a hacer una introducción sencilla al construccionismo social y de todas maneras voy a avanzar un poquito en lo que se entiende en el marco del construccionismo social, digamos, algunas de las contribuciones del pragmatismo reflexivo, digamos, categoría que ha acuñado Kenneth Gergen recientemente en trabajos recientes. Bueno, yo creo que sin más demora voy a comenzar, entonces yo voy a poner mi presentación, si ustedes están de acuerdo, y aquí espero que Papusa me diga si todo está bien. Voy a ponerla en modo de presentación. Sí, todo está muy bien. Ángela María, se te está escuchando muy bien. Gracias. Bueno, perfecto, Papusa. Mil gracias. Entonces, pues como ven, hemos hecho digamos, un ajuste a la temática de la conferencia, titulándola como Contribuciones del construccionismo social para el postconflicto. Voy entonces a iniciar un poquito con los principales supuestos del construccionismo social, como los formulara Kenneth Gergen en el 96. Básicamente lo que ustedes van a encontrar acá es un análisis de las funciones del lenguaje en la vida social, en la cultura e inclusive, pues, por supuesto, en la producción de conocimiento. Dice Ken que los términos mediante los cuales describimos el mundo y a nosotros mismos no están dictados por los objetos de tales descripciones. ¿Esto qué quiere decir? Que perdóname que te interrumpa, Ángela María, siempre no vas a subir tu presentación porque no la estamos viendo. No, yo la tengo al frente mío. Y sí, pero no le has dado el share screen, el compartir pantalla en la parte de abajo. Yo pensé que lo había hecho. A ver. Ahí. Ok. Ahora sí estamos viendo tu presentación. Perfecto, gracias. Ángela, nada más comentarte que hay personas de Brasil, entonces, si pudieras hablar un poquito más despacito, creo que les podrías ayudar a ellas a entender más fácilmente, aunque ya les dijimos que podemos, o sea, que van a tener la grabación posteriormente. Ok, claro que sí. Gracias. Hola a todos os brasileiros, bem-vindos, sejam bem-vindos. Dice Gergen entonces que los términos en los cuales nos referimos a la realidad no los dicta la realidad.
Más bien, dice él, y es el siguiente punto que está ahí planteado, diría él que los términos y las formas mediante los cuales comprendemos el mundo y nosotros mismos son construcciones sociales que se producen en los intercambios históricos y culturales entre las personas. Es decir, que no solamente las personas construimos y sostenemos el lenguaje y sus significados, sino que en ese proceso le damos sentido al mundo. Aquí es importante señalar, porque muchas veces se dice que el construccionismo social afirma que la realidad no existe, y pues creo que en eso Ken Gergen ha sido muy explícito en el sentido de afirmar la realidad sí existe. Lo que pasa es que los términos en los cuales damos cuenta de ella no están dictados por la misma realidad, sino que son procesos de negociación entre las personas. De hecho, podemos hablar de muy distintas maneras de un mismo objeto. Por ejemplo, un profesor mío ponía el siguiente ejemplo. Un río, yo me puedo referir a un río de muy distintas maneras según la experiencia que yo tenga con él. Si tengo una experiencia poética, yo puedo hablar del río en términos metafóricos, en términos emocionales. Para otros el río puede ser más una cuestión geográfica. Para otros el río puede ser la fuente de trabajo, si es que yo me dedico a transportar personas en el río. Muy diferentes maneras de referirme a lo mismo, ¿no? Pero que le dan distintos significados y que construyen una realidad más rica. Lo otro que plantea Ken Gergen muy interesante es que el hecho de que una descripción del mundo o de alguna cosa, de algún sector de la realidad se mantenga a lo largo del tiempo, no depende de qué tan válida sea esa construcción o esa descripción, sino sobre todo de vicisitudes del proceso social, dice él. ¿Y qué tipo de vicisitudes? A mí me gusta poner un ejemplo viejo, un ejemplo de Aristóteles. La lógica de Aristóteles, que ha prevalecido durante tantos siglos en Occidente, dicen los lógicos que no es necesario, que no es ni mucho menos la mejor lógica, pero en todo caso es la lógica que se ha sostenido históricamente digamos, en la dinámica de relaciones de poder en las instituciones académicas, etc. Bien, y hay muchas cosas en el mundo. Ese es un ejemplo, digamos, de muchos que podríamos poner. Dice Ken Gergen que el lenguaje es un subproducto de la interacción, y su principal significado deriva del modo en que está inmerso en patrones de relación. Es muy importante. El lenguaje, digamos, se produce y se sostiene dentro de procesos de interacción social. Y voy a, digamos, a terminar con esta diapositiva simplemente señalando que apreciar las formas existentes del discurso permite evaluar la vida cultural. Es decir, que cada evaluación da voz a un enclave cultural dado, y se pueden compartir apreciaciones que facilitan como una integración del todo. Esto es muy importante porque digamos, son como los puntos iniciales que nos van a permitir luego ver las implicaciones que esto tiene para el posconflicto. Pensemos, voy a aterrizar un poco la situación al contexto cultural colombiano, que incluso en este momento del proceso de paz estamos hablando de muy diversas maneras. ¿Me están escuchando bien? ¿Se pueden levantar el dedo si sí? ¿Bien? Ok, vale, gracias. Es que apareció aquí un letrero que decía que el internet estaba como, tenía alguna falla. Bueno, pero seguimos entonces. Entonces, y en ese proceso de hablar, en esa dinámica de hablar del conflicto armado y del proceso de paz de diferentes maneras, se expresan, digamos, en claves culturales diferentes, ¿no es cierto?
se expresan patrones culturales distintos, y digamos, yo creo que podemos prepararnos mejor para asistir a esa dinámica compleja en la que nos estamos moviendo en este momento, si entendemos que esto hace parte como de la dinámica humana y del proceso de uso de diferentes discursos. Bueno, en cuanto entonces a digamos, este marco muy sencillo, si ustedes quieren, muy sintético, que yo acabo de presentar, digamos, ha favorecido, ha generado condiciones para el surgimiento de lo que hoy en día se llama pragmatismo, que es una propuesta para la psicología, entre otras cosas, digamos, no solo para la psicología, sino para las ciencias sociales, pero es decir, es muy importante que nutre, sin lugar a dudas, una forma de psicología social, cultural, histórica, que es muy importante, digamos, por su articulación a las ciencias sociales, pero también en el caso del contexto colombiano, por su capacidad de contribuir a abordar el proceso de paz y los procesos de posconflicto con una herramienta que vamos a ver es una herramienta de las características colaborativas, sociales, etcétera. Hay alguien hablando ahí. Lo que pasa es que no se escucha. ¿No se escucha? No. Partido, a veces solo fragmentos pequeños escuchamos. Bueno, voy a hacer mi mejor esfuerzo de acercarme más al micrófono. Bueno, a ver si logran escuchar. Bueno, entonces, el pragmatismo reflexivo, va a poner en cuestión los ideales tradicionales de objetividad y de verdad que heredamos de la Ilustración y de la cultura moderna, ¿no? Los ha puesto en evidencia, digamos, señalando cosas como que el conocimiento, tanto práctico como teórico, la investigación, etcétera, está cargada de valores. Es decir, no existe esa idea de que el conocimiento es neutral, no se sostiene. No se sostiene tampoco, digamos, se reconoce que por el contrario, los discursos científicos, los discursos prácticos tienen una dependencia literaria y retórica. Es decir, tienen una forma argumentativa que presentan, digamos, en la que utilizan para exponer un determinado conjunto de argumentos, y en esa forma, digamos, de retórica de usar los argumentos, pues se propone pero digamos, es más un asunto justamente retórico que digamos, remitir a una verdad fundamental, ¿no? De manera pues que el conocimiento, diríamos, tiene un origen social. Esa es una afirmación muy importante. Bueno, definitivamente esas denuncias han permitido eliminar la idea de una filosofía fundacional de la ciencia, y aquí también estoy integrando las prácticas. O sea, el conocimiento práctico igual hace parte también, digamos, del conocimiento que podríamos denominar científico, muy entrecomillado, por cierto, ¿no? Ahí Ken Gelgen entonces ha señalado que emerge un pragmatismo reflexivo. ¿En qué sentido? El pragmatismo, para quienes no sepan, se trata de una tradición que ha estudiado el lenguaje, una tradición reciente que tomó conciencia que el lenguaje tenía efectos sobre la realidad, que el lenguaje no era ese vehículo transparente de comunicación del conocimiento que se pensó que era primero en filosofía, y entonces se habla pragmatismo en el sentido
remitir o de hacer énfasis justamente en que el lenguaje tiene unos efectos sobre la realidad. Efectos tan simples como que si investido de la autoridad adecuada, un juez declara a dos personas, marido y mujer, pues ese juez construye un matrimonio. Pero yo construyo una realidad cuando hago una promesa o cuando le expreso un sentimiento a alguien, etcétera. O cuando también, digamos, lo agredo o le hago daño. En ese nuevo, digamos, marco de acuerdos, porque es un gran marco de acuerdos lo que aquí se va a fundar como pragmatismo reflexivo. Bueno, vale la pena añadir, digamos, incluir un poquitico en la ampliación de la definición el término reflexivo, es decir, hacemos una reflexión, o sea, entonces lo que se propone es una práctica de reflexión sobre los usos del lenguaje, las distintas prácticas discursivas, y los efectos que tiene sobre la realidad. Noten ustedes que, bueno, aquí estoy haciendo pues una disposición teórica, pero si aterrizamos eso al contexto, digamos, del posconflicto, inmediatamente eso permite unos análisis muy concretos, es decir, cuáles son las prácticas discursivas que se están empleando en este momento de cara a el proceso de paz, de cara a la negociación, de cara al posconflicto, etcétera. Por supuesto que entonces implícito en este marco de acuerdos o en este consenso también hay una racionalidad que se aparta de las orientaciones tradicionales, la orientación moderna, la idea de la investigación como un proceso que produce conocimiento objetivo, etcétera, ¿no? Y el punto, digamos, para mí, crucial de esta idea del pragmatismo reflexivo que propone Gergen, que es la idea de que el conjunto de las conclusiones pragmatistas nutren el actual desarrollo de una orientación de formación de futuro para la investigación. Esto es muy importante. Es decir, principalmente, y voy a ampliar en las diapositivas, en algunas de las siguientes diapositivas, la idea, digamos, del pragmatismo reflexivo es que nos hagamos cargo de que la forma como hablamos de la realidad tiene unos efectos y que al no ser un discurso objetivo, verdadero en ese sentido, porque nosotros no describimos lo que existe, sino que contribuimos a significarlo, entonces Ken Gergen a lo que va a invitar es, bueno, entonces abandonemos la idea de que estamos dando una realidad que está ahí frente a mis ojos y más bien preguntémonos por qué tipo de orientación de futuro podemos proponer. Bien. Entonces, digamos, hay de alguna manera es muy importante señalar que lo que sucede en este momento, digamos, en el contexto del pragmatismo reflexivo y del construccionismo social, es que se consolida una nueva atmósfera académica y profesional, ¿no? Como resultado de ese giro, entonces, la pregunta por la contribución de la investigación y de nuestras prácticas al mundo, o sea, la realidad en la que estamos inmersos, pues es muy concreta, ¿no es cierto? Y preguntas como las que están ahí planteadas ya definitivamente se plantean permanentemente en el escenario, y yo diría que esto es muy importante para evitar prácticas que puedan ser dañinas, o sea, en el contexto, digamos, de la atención a víctimas, concretamente se habla de acción sin daño, por ejemplo. Se pueden ponderar distintos enfoques o distintos abordajes en la medida en que contribuyan al desarrollo de una serie de valores que son importantes para las mismas comunidades, que son a quienes se dirigen las intervenciones y las atenciones, ¿no es cierto? Entonces, una primera pregunta que hace Ken es: ¿para quiénes son útiles los resultados y en qué forma? ¿Quién se beneficia, quién resulta lesionado y quién queda ausente de la discusión? Eso vale para la investigación, vale para la práctica investigativa. Y Ken habla de esto como pragmatismo, como con conciencia social. Bueno. Hay unas
activistas que vale la pena, digamos, voy a pasar un poquito rápido sobre esto, pero son metáforas muy interesantes que vale la pena señalar. Lo que él llama un sesgo, bueno, lo dice en inglés, pero lo que él llama un sesgo oculocéntrico, o sea, un sesgo en la observación, ¿no? Que además se basa en esta idea dualista del mundo y el observador, muy, digamos, muy moderna, que digamos, abandona muchísimo el hecho de que el conocimiento se produce mediante conversaciones y que lo que hacemos mucho como investigadores o como interventores es escuchar. O sea, además necesitamos escuchar más y mejor. Entonces, digamos, hay como ese olvido un poco allí, ¿no? ¿Por qué aparece esa flecha? Bueno. Otra metáfora que es muy interesante es la mente como espejo de la naturaleza. Digamos, esa metáfora moderna que seguramente si se pregunta qué tan vigente es, muchos van a decir que no tiene vigencia. En todo caso, digamos, sí se mantienen sus vestigios, sobre todo cuando hacemos investigación, cuando hacemos intervención, cuando se formula política pública, bueno, y cuando se proponen cuestiones más complejas como puede ser una negociación de paz. Por supuesto que si se amplían las consecuencias de estas dos críticas, el sesgo en la observación, perdón, y el sesgo sobre la mente como espejo, surgen nuevas formas de concebir la práctica, surgen nuevas formas de concebir la investigación, etc. Bien, entonces va a decir Gergen que más que dedicarse a reconocer los efectos del lenguaje en función de una visión más reflexiva de las ciencias, lo que él propone definitivamente es una visión de la investigación como práctica formadora de futuros. Y aquí también insisto en la importancia de pensar la intervención o la práctica en ese mismo sentido. Conocimiento práctico es otra forma de conocimiento y digamos que implica un hacer, una forma de intervención sobre el otro o sobre la realidad. Que nos interesa mucho, por cierto. En ese sentido, lo que hace Ken es una invitación muy interesante a que estas discusiones no se queden en el marco académico, en el marco del aula de clase, en el marco sino que pasen a las prácticas, bien sean a la investigación o a la intervención. Bien. Aquí hay dice traer una cita textual de Gergen que me parece muy hermosa y que creí que valía la pena compartírselas. Dice él: en la realización de investigaciones sobre lo que existe, expresamos inercia con las formas convencionales de vida. Nosotros nos preguntamos fácilmente por lo que todavía no existe, nosotros no nos preguntamos, fácilmente por lo que todavía no existe o por las formas de vida que podrían crearse. En efecto, la tradición del espejo en la investigación favorece el mantenimiento del statu quo. Es decir, y en este sentido hay algo que es muy importante y es, no lo traje aquí porque ya era, digamos, hilar demasiado fino para una charla que de pronto sea introductoria para muchos. Pues por supuesto, conocen esto. Sí, sinceramente, una cosa que es muy importante es que esta propuesta, que es una propuesta epistemológica y sobre el estatuto científico de una disciplina como la psicología, se sustenta en una ontología pragmatista que tiene mucho que ver con el poema de la naturaleza de Heráclito, uno de los presocráticos que alguna vez señaló, y creo que todos lo hemos escuchado, que nadie se baña dos veces en el mismo río. Es decir, la idea de que tenemos frente a nosotros una realidad estable que está ahí para que sea estudiada hoy y para que corrijamos el conocimiento que de pronto produjimos mal sobre esa realidad, pues no es tan cierta. Es decir, muchas veces tenemos que hacer investigación sobre el mismo tema porque la realidad cambia, no porque nos haya quedado mal estudiada.
Y también, digamos, nuestras prácticas tienen que irse ajustando a las transformaciones que van teniendo lugar en los procesos que estamos acompañando. Bueno, bueno, aquí está un poco eso, pero pasará porque es que no vale la pena. Entonces, ya un poco hacia la investigación y la práctica como formación de futuros, ¿no es cierto? Pues yo creo que Ken le ofrece a uno una serie digamos, de claves de inspiración, sinceramente. Es un poco como, póngase a hacerlo, ¿no? Ya, digamos, la invitación no es a repita y mantenga las críticas, sino fórmese en esto para poder empezar a hacer las cosas de una manera diferente, empleando una nueva forma de trabajar. Digamos, por un lado, incitar al otro, pero digamos conscientes de lo que implica la polarización, o sea, el combo de la incitación, que es muy importante. La construcción creativa es el otro elemento, digamos, que a veces, a veces como que lo perdemos de vista en los diseños, sobre todo porque terminamos pensando que los diseños tienen que ser cosas como que se basan en un proceso algorítmico conocido, y olvidamos que los métodos son producciones creativas, que las estrategias de intervención son también propuestas imaginativas, como lo dice Gergen. Bueno, entonces, también una acción colaborativa, o sea, y creo que esto es un elemento muy importante. Nos importa mucho a las personas que estamos asociados en el TAOS la propuesta de prácticas colaborativas, que tiene que ver, bueno, justamente está basada en la práctica, favorece la investigación-acción, facilita la creación de comunidades de aprendizaje, donde la clave siempre es la imaginación, digamos. Esa es una cosa muy importante. Bueno, pensar que los investigadores y los profesionales, pensarnos como agentes de cambio y como transformadores de las relaciones de poder. Creo que esas son cosas muy importantes. Incluso yo diría que la acción colaborativa es una invitación a transformar las relaciones de poder. El reto, me parece a mí, muy clave, es sintetizar muy rápidamente diversas fuentes de información y moverse improvisadamente en un contexto de ambigüedad. Aquí nos podríamos quedar en esta frase, pero tómenla para que, digamos, sea un proceso de trabajo, ¿no? ¿Cómo se sintetizan varias fuentes para moverse improvisadamente? Es decir, la improvisación es un proceso que contrario a lo que a veces se cree, no es caótico, digamos, pero sí implica que manejemos otra lógica, la incertidumbre, la ambigüedad, es decir, que trabajemos sobre lo no esperado, lo que no sabemos, cuando no conocemos el punto final, ¿no? Trabajar con procesos de fin abierto, digamos, esa sería una invitación del pragmatismo reflexivo. Bien, voy a cambiar de tema radicalmente, dado que tenemos un tiempo muy limitado y estos temas darían para muchísimo. Yo voy entonces digamos, a ubicar aquí la idea de la noción de posconflicto concebida como transición. Por supuesto, me voy a basar directamente voy a hablar del proceso de paz colombiano, no de cualquier proceso de paz. Sino, entonces, el proceso de paz, bueno, y me estoy basando en un trabajo, pues porque, por supuesto, yo creo que ser especialista en eso son palabras mayores, pero he sido una persona estudiosa de esta temática y de esta problemática. Me estoy basando en un trabajo de Sergio Jaramillo, el Alto Comisionado para la Paz, pues que ha estado en el centro de las negociaciones y que yo creo que es autorizado, tiene autoridad para contarnos esto en un trabajo que se llama Transición en Colombia. Que se refiere específicamente pues a este tema. Es de 2013, pero si uno lo lee hoy encuentra que se ha seguido muy fielmente la propuesta, el acuerdo inicial, lo que se firmó como, se conoce como el acuerdo inicial, que son unos puntos que dijeron, donde ellos acordaron, las partes en la mesa acordaron, de esto es de lo que vamos a hablar. Y voy a mostrarles de qué manera acordaron hablar, porque eso es importante.
De manera que yo diría, la transición es todo lo que ustedes ven acá, pero se fortalece en los puntos segundo y tercero. El primer punto fue la construcción de unas condiciones de punto de partida. ¿Y qué fueron esas condiciones de punto de partida? El reconocimiento de la existencia de un conflicto. Nosotros veníamos de un discurso, justamente del uso de un discurso político que decía que no existía conflicto armado en Colombia, que lo que había era terrorismo. Y fue muy importante como paso, digamos, histórico, la transformación del discurso. El compromiso con las garantías para los derechos humanos de las víctimas también es precisamente decir, este va a ser un proceso en el cual las víctimas van a estar en el centro. Yo, digamos, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, es para muchos, sobre todo del campo del construccionismo, hablar de víctimas es paradójico. Nosotros lo empleamos también de una manera paradójica. Nos atenemos en todo caso al discurso jurídico donde el reconocimiento a las víctimas tiene un sentido y un valor, una importancia, porque significa también digamos, un paso importantísimo para el reconocimiento y en ese sentido para la construcción de memoria histórica. Es decir, aquí no estamos hablando de eufemismos cuando nos referimos a víctimas, nos referimos a violaciones graves de los derechos humanos de las personas y por lo tanto, digamos, es necesario nombrarlo porque en esa medida es un reconocimiento, es una forma de memorización. Lo que pasa es que nosotros lo usamos paradójicamente porque también, nosotros digo los psicólogos particularmente y las personas que hacemos reparación y atención psicosocial, lo utilizamos empleando su sentido paradójico más como punto de partida, justamente. Partimos de la condición de víctima, pero cómo acompañamos el proceso para que esta persona se convierta en un sobreviviente, que no absolutice la condición de víctima como narrativa identitaria y que pueda generar formas narrativas alternativas donde ella sea la protagonista de su historia y no el perpetrador o los perpetradores y pueda construir futuros diferentes, digamos, en la medida en que lo quiera o lo necesite. La creación de un contexto de apoyo internacional al proceso de paz colombiano, eso fue algo muy importante. Nosotros hemos recibido un apoyo que se ha expresado también en discursos, ¿no es cierto? Y por supuesto la construcción de una metodología para la terminación del conflicto que tiene que ver con lo que se propone como forma de hablar, que ya está, digamos, aclarado en el segundo, el inicio de un proceso subsecuente de construcción de paz. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, que las conversaciones en La Habana han tenido como, digamos, son conversaciones de construcción de paz. ¿En qué sentido? En el sentido de que de lo que están hablando es de las condiciones y las tareas para lo que aparece allí. Desarrollo agrario, participación política, reducción de la criminalidad y las economías ilegales y reparación integral a las víctimas. En La Habana, no sé, digamos, como se ha oído, no, hay cosas de las que se acordó, es decir, no se va a hablar, o sea, hay una propuesta inicial, unos acuerdos iniciales sobre qué se va a hablar y la forma de hablarlo es la construcción de acuerdos sobre condiciones y tareas. Ya existen videos de los distintos acuerdos donde los especialistas que han participado en las conversaciones sobre cada uno de estos puntos explican en qué consiste el acuerdo y que son muy interesantes. Son videos de más o menos media hora y pues como hay tanto interés en que formemos una red alrededor de esta temática, pues al final yo les voy a dar mi correo y quienes quieran me pueden escribir y no solamente formamos una red, sino que justamente la red sea para este tipo de cosas. Les puedo compartir mucho material que tenemos, entre ellos, por ejemplo, estos videos, etcétera. Digamos, estamos pasando al tercer punto, que es el punto de transformación y reconstrucción. Lo que se acordó como acuerdos empieza a surtir efecto. Fíjense que varias de las personas que se presentaron hoy dicen que sus regiones han sido definidas como escenarios de paz con ciertas características. Es decir,
los acuerdos ya empiezan a fluir a las regiones y a fluir a través de la política pública y de la política social. Pero mucho más ahora que se firma el acuerdo del cese al fuego bilateral y que estamos pasando a la firma del acuerdo final. ¿Qué características le son propias a este proceso que ya es de transformación y de reconstrucción, como lo señala? Bueno, quiero decir que esos son los términos con los que se habla en La Habana. Yo no estoy ni parafraseando ni inventándome otra cosa porque mal haría, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, estos procesos que se van a estar acordando, cada uno de estos campos que son muy complejos, tienen como características la transitoriedad, excepcionalidad, la territorialidad, la participación, la reconciliación, la normatización y la comprensividad. Un poquitico cada uno de ellos, pues muchas de las medidas son transitorias, eso es característico de la justicia transicional, ¿cierto? Que los perpetradores, en la medida en que contribuyan al esclarecimiento de la verdad, puedan tener penas alternativas y en ese sentido no se les aplique la ley ordinaria. Esto no va a seguir pasando, eso es transitorio. Si las personas no contribuyen con la verdad, si los perpetradores mienten, pues pasarán a la justicia ordinaria y perderán los beneficios de la justicia transicional. Lo mismo pues la excepcionalidad, es decir, dinámicas que son muy favorables en términos de la participación política, por ejemplo, ciertas jurisdicciones especiales, en fin, que van a tener seguramente su momento y luego terminarán. La participación, un elemento muy importante, ese sí que yo diría que seguramente va a generar tales transformaciones a nivel local que, bueno, me salté la territorialidad, que es importantísima y que estoy segura que es un tema que ustedes ya están viviendo en las regiones. La idea de que la paz se hace en los territorios, es decir, este proceso aterriza a nivel de los territorios y en ese sentido empata con un proceso de abajo arriba en el sentido de priorizar, decidir qué es lo que se requiere, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, pues ahí viene la participación y bien, también el elemento de reconciliación es otro elemento muy importante. Muy criticado, yo diría que poco comprendido, porque pues en últimas lo que sucede con este proceso es que, pues, vale la pena decirlo, sobre él se ha hablado mucho sin tener un gran conocimiento, o sea, en muchos casos hay mucha ignorancia y se habla mucho, pero también se ha hecho un ejercicio político de distorsión para conseguir, digamos, unos resultados políticos. Por eso, pues, una invitación muy concreta realmente es que quien quiera trabajar en esto o quien quiera hablar de esto, pues que se familiarice, que se informe, que sea una voz autorizada para evitar que distorsiones que no contribuyen a que eso pueda llegar a ser posible. La reconciliación, como la plantean quienes están en la mesa, no quiere decir que ahora todos vamos a ser amigos, que nos vamos a perdonar todo, etcétera, etcétera. El perdón, como lo maneja Deleuze, que es un autor que ha sido muy trabajado en la mesa de conversaciones sobre este punto, es un asunto privado y personal. Uno perdona si uno siente que a uno el perdón le sirve. Porque lo desconecta del sufrimiento, de la rabia, del miedo, lo que sea, y en ese sentido le permite proyectar algo diferente. Lo que plantean aquí como reconciliación es la idea de que las personas en el territorio, aunque hayan estado en bandos diferentes, puedan ponerse de acuerdo en términos de prioridades para el territorio. Que esa es digamos, implica un nivel de reconciliación. Antes estábamos en dos bandos opuestos y ahora nos vamos a reunir a decidir qué es lo que vamos a hacer aquí en el territorio, qué vamos a compartir. Esto va acompañado de un proceso muy complejo y muy importante de producción de normas, que es algo, digamos, pues ustedes han visto que
que se viene haciendo, sin lugar a dudas. Por ejemplo, digamos, se ha hecho una intervención a nivel de la constitución del país, muy importante, pero toda la reglamentación de los acuerdos es lo que se sigue en este momento también, ¿no? Y algo de lo que se habla, que es la comprensividad, que es un elemento muy importante, porque el planteamiento es, los acuerdos no se pueden aplicar unos sí y otros no. Es lo mismo que pasa con digamos, en el campo de la reparación con las víctimas. No sirve que yo repare si no hay justicia ni verdad, ni garantías de no repetición, ¿cierto? Es decir, hay que aplicar el conjunto de las medidas de la justicia transicional para que la reparación integral tenga sentido. Lo mismo pasa con el conjunto de los acuerdos en términos de desarrollo agrario, participación política, reducción de la criminalidad, aumento de la seguridad, reparación integral a las víctimas. En ese sentido, la comprensividad tiene que articular, y yo creo que en eso ya están avanzando muchísimo, en hacer estrategias transversales para la aplicación de los acuerdos. Bueno. Un poco la aproximación a la justicia transicional, entonces, se trata de una justicia para momentos de transición. Nosotros estamos en una transición. ¿Qué tipo de transición? Estamos en una transición del paso de un conflicto interno con un grupo armado, con un grupo armado muy grande y muy antiguo en América Latina, a un proceso de fortalecimiento de una dinámica democrática. Digamos, a eso se refiere cuando nos referimos, o se refiere la teoría de la justicia transicional, cuando se habla de posconflicto. Digamos, nadie está señalando que se van a acabar todos los conflictos, ni muchísimo menos el tema de la delincuencia. Es decir, nos estamos refiriendo a la teoría de la justicia transicional, que es muy robusta, por cierto, porque hay que decirlo, es decir, existen tomos grandes, importantes sobre el tema, sobre la justicia transicional como campo de trabajo. Digamos, lo que quiere decir es que se está acabando un conflicto armado y se está generando una alternativa para unas prácticas democráticas no violentas de toma de decisiones. Por supuesto, de suyo incluso la investigación muestra porque en los procesos de transición, pues no todos los que se desmovilizan entran a jugarle limpio a los acuerdos de paz, y por lo tanto son un insumo fácil para cualquier grupo armado, que como sabemos nosotros, además lo conocemos porque conocemos lo que es un proceso que no terminó del todo bien, como fue la desmovilización del paramilitarismo, que pues ha generado... hay unos herederos del paramilitarismo en este momento en Colombia, que son bandas delincuenciales que se financian con economías ilegales. La justicia transicional incluye iniciativas como la aplicación de formas de justicia restaurativa. Es decir, y eso es muy importante para la conclusión de la charla, que tiene que ver con, un poco las comisiones de la verdad y de verificación, los programas de reparación, la justicia de género, las reformas al sistema de seguridad. Todo eso tiene que ir acompañado de prácticas de seguridad, ¿no? Los esfuerzos de memorialización, que son esfuerzos muy importantes que en Colombia están muy avanzados. Tenemos hoy en día un Centro Nacional de Memoria Histórica que ha hecho una serie de trabajos y de investigaciones que están escritas, publicadas, incluso de acceso gratuito, que la gente, yo creo que las... Y nuevamente la insistencia en el abordaje holístico. Voy cerrando con las contribuciones del dramatismo a la construcción de una opinión post-conflicto. Esta no es la única contribución que hay, básicamente por el tiempo, y creo que me centré en la idea de la opinión, además porque es, digamos, lo que está pasando entre nosotros con el tema de la opinión es grave. Hay mucha gente que no se informa, que no lee de qué estamos trabajando y dice muchas cosas que desinforman, que desorientan, y creo que por eso me apunto a que hablemos un poquitico de cómo contribuye el pragmatismo reflexivo a que hagamos ejercicio discursivo, que oriente y que sea una buena pedagogía del proceso de paz. De aquí, de alguna manera, mi invitación sería: construyamos discursos que sean, sobre todo si queremos trabajar en esto, construyamos discursos que contribuyan a generar una opinión informada
sobre el proceso de paz. Lo primero, digamos, es indispensable y es muy claro como una contribución del pragmatismo, la puesta en cuestión de la concepción individualista de la responsabilidad moral. Es decir, somos responsables, somos corresponsables en muy buena medida, y yo sé que lo que estoy diciendo suena duro. Nosotros tenemos unos actores armados que han cometido muchos crímenes, han generado mucho sufrimiento, pero ya les voy a pasar como cierre algo que les traje. Tenemos trabajos muy importantes como el de Ken Gergen y Sheila McNamee sobre este tema, que apuntan justamente la responsabilidad moral es colectiva. Eso pues en realidad Occidente tiene una deuda con esa concepción de la ética y de la moral, porque todavía seguimos siendo en eso tremendamente modernos, ¿no? Luego, sensibilizar a la población sobre la importancia del cuidado en el tono del lenguaje. O sea, si nosotros entendemos que el lenguaje no es objetivo, que el lenguaje no se deriva de lo que estamos viendo al frente, sino que es una construcción social, podemos digamos, entender que somos responsables del tono que empleamos y de lo que generamos en los otros cuando utilizamos determinado tipo de discursos. Sensibilizar a la población sobre el carácter constructor del lenguaje, pues es lo que acabo de decir. Invitar a la ciudadanía a reflexionar sobre las ventajas y limitaciones de diferentes concepciones de justicia. Entre nosotros la gente cree que la justicia, si no es retaliativa, no es justicia. O sea, seguimos pensando que a la gente hay que, mejor dicho, hizo esto y se tiene que podrir en la cárcel, lo tenemos que acabar, y no nos preguntamos la justicia para qué y qué justicias serían mejores. Inclusive en esta terrible discusión que tenemos frente al referendo, que casi que el referendo depende de si los colombianos logramos aceptar otras formas de justicia y penas alternativas para los perpetradores. Digamos, esto es una reflexión muy importante. Llamar la atención sobre las implicaciones éticas de la construcción de la verdad política. O sea, en realidad hay múltiples verdades, son muchas las verdades que existen. De hecho, lo que creo yo va a ser la conclusión digamos, el aporte del Centro de Memoria Histórica. O sea, entender que hay múltiples verdades, que no hay una sola, que los guerrilleros de las FARC tienen su propia verdad y un lugar desde donde hablaron, en fin. Exigir la preparación a los nuevos actores políticos para el ejercicio de la participación democrática, que implica el respeto a las ideas diferentes, la reducción de la vida y el respeto por la vida. Bueno, yo estoy terminando. Aquí les traigo una cita textual de un colombiano que se llama Álvaro Restrepo, que fue invitado como columnista al Espectador, uno de los diarios de prensa escrita más serios y reconocidos en el país, que dice esta perla: los colombianos todos debemos reivindicar el derecho a pedir perdón y a ser perdonados, porque todos somos responsables de todos. Por acción o por omisión hemos permitido que el monstruo que llamamos Colombia haya sido engendrado. 7 millones de víctimas en una nación de 40 millones de habitantes es vergüenza. Y no se trata solamente de un rasgarse las vestiduras colectivo, se trata de crear una cadena de perdón, un mea culpa compartido, una catarsis de arrepentimiento y de amor para darle impulso y aval definitivos al maltrecho y frágil proceso de paz. Muchas gracias. Lo pueden copiar para quienes quieran de verdad sumarse a la idea de la red. A mí me parece extraordinaria. Papusa, no sé qué piensas. ¿Me escuchas? Ahora sí, Papusa, claro que sí. Si te sales de compartir tu pantalla para que puedan ver las caras de los compañeros y te puedan ver todos a ti. No sé si Joseph va a ayudar a facilitar. O facilitamos nosotros. Leyendo las preguntas que están planteadas en el chat. No has terminado de salir, Ángela María, porque acuérdate que no es cerrar tu pago. Ahora sí, ya estás fuera. Ok, vale. Ángela, Joseph, ¿andas por acá? Sí, aquí estoy, sí, si quieres. Entonces, puedes hacer
facilitar la conversación, pasarle a Ángela María las inquietudes del grupo, o recuerden, si alguno de ustedes quiere hablar directamente, le da clic al icono del micrófono, que ahorita está cerrado, y de esa manera se abre y les puede escuchar a Ángela María en una pregunta directa. Con muchísimo gusto. Hay una pregunta aquí que creo que puede ser interesante, Ángela María, la fórmula Jaime Gutiérrez, y pregunta cómo lograr un diálogo y construcción de la paz donde ningún saber es más válido que el otro. ¿Donde cómo, perdón? Ningún saber es más válido que el otro. Claro, desde el construccionismo social no hay saberes dominantes, ¿no? Creo que es una pregunta interesante para iniciar el debate. ¿Qué te parece, Ángela María? Sí, perfecto. Ahora, podríamos oír unas cuantas, ¿no? No sé. ¿Habrá más o no? Estoy mirando el chat. Si Paola Ramos sugiere que estoy de acuerdo que debemos construir paz, desde la academia nuestro lenguaje debe cambiar. Debemos comprender que la justicia debe ser integral, no solo el hecho de una cárcel que va más allá. Gracias. Gisela Tulande también pregunta, dice, quisiera conocer cómo el construccionismo social aporta a la contribución de la intervención psicosocial. ¿Cómo que, perdona? Cómo el construccionismo social aporta a la contribución de la intervención psicosocial. Bien, vamos entonces a trabajar con esas, ¿les parece? Inicialmente, al menos. Bueno, digamos, yo creo que cuando uno comprende que construimos discursos, pero que no, pero que, y en ese sentido hay distintas verdades, o sea, y que lo que hacemos es sostener unas prácticas conversacionales. Pues me parece que nos queda más fácil. A ver, yo repito la invitación que yo creo que nos hace Ken cuando trabaja la idea de pragmatismo reflexivo, y es, póngase a hacerlo. No se dedique a la crítica, o sea, la crítica está clara, entonces ahora póngase a hacerlo. Pero póngase a hacerlo tiene, por supuesto, también unos pasos, ¿no es cierto? Yo diría que hay que empezar por uno mismo y por sus propias prácticas, es decir, cómo generar procesos donde las diferencias puedan tener un lugar. Cómo generar procesos de reconocimiento, en ese sentido, cómo ponerse en los zapatos del otro, y poder, digamos, mirar las cosas como las mira el otro. Digamos, valorar también, analizar en los discursos qué es lo que hay, desde otro lugar, desde otra perspectiva, ¿no es cierto? Y yo creo que hay que empezar por lo pequeño, por lo cotidiano, por lo que digamos, es la vida personal. Si realmente esto, digamos, yo creo que tiene una invitación de mucha transformación en el sentido personal, y en ese sentido emocional, ya no, digamos, académico o profesional, que por supuesto, ¿cierto? Pero eso sobre todo hay que apropiárselo para que pueda ser, digamos, para que se encarne y eso permita, desde ahí, se convierta en un conjunto poderoso de recursos que podamos emplear a la hora de sentarnos a trabajar con otro, a planear con otro, a decidir con otros, etcétera. Es decir, y eso se convierte en reglas de juego, o sea, concretamente también ya, digamos, el paso a cómo pasar a que los discursos tengan un mismo valor, bueno, digamos, es un asunto que se acuerdan unas reglas de juego, y por supuesto que una regla de juego perfectamente puede ser esa de ponerse en los zapatos del otro, ver el punto de vista del otro en ese sentido, ¿no es cierto? Y tener capacidad digamos, de generar una conversación que permita la comprensión. Conversar para entender. Creo que ese es otro elemento que me parecería muy destacable. Conversar no para anular el punto de vista del otro, sino conversar para construir o para comprender,
Me parece que son maneras diferentes, lugares muy distintos para pararse. Y en ese sentido, digamos, el construccionismo contribuye justamente a esta idea. Bueno, yo diría, creo que espero haber respondido o aportado más bien, porque se trata es como de hacer algún aporte a esas inquietudes tan importantes que ustedes tienen. La otra inquietud que me planteaba Josep, que si la entendí bien es, pasemos a otra área, ya no en el campo de la opinión, sino en el campo del acompañamiento psicosocial. Bueno, mucho habría que decir, digamos, les hago una invitación a que se aproximen por ejemplo, a la temática del libro, que por supuesto yo les puedo enviar el link a los que me escriban para bajarlo. El libro que se llama Recursos Psicosociales para el Postconflicto es un libro de acceso gratuito, es un libro electrónico Pero, ¿qué podría yo decir? Sin lugar a dudas, digamos, en el campo de la intervención, de la atención psicosocial, definitivamente el construccionismo tiene mucho que aportar, muchísimo que aportar, porque justamente esta idea de que nosotros nos co-construimos en procesos de conversación, en procesos de interacción, definitivamente va a permitir que entendamos una manera de intervención que no se hace desde el lugar del experto. Es decir, el psicólogo no es el experto, sino justamente esta idea de que el psicólogo, invitar a los interventores a tener una postura de curiosidad genuina para entender al otro, al cliente, y en ese sentido, digamos, construir con el otro el tipo de transformación que está buscando. Eso creo es importante, es muy importante, esta idea de la co-construcción. Lo otro que es muy importante es, definitivamente, pues esta idea de que, digamos, el abandono de una postura individualista, digamos en el sentido otra vez ontológico de la discusión, la parte más filosófica, más teórica, más dura de la discusión, digamos, conduce a la idea de que el individualismo como producto moderno es un dispositivo de reproducción ideológica de la modernidad y de la producción de un determinado tipo de identidad, digamos, de narrativa identitaria que regula una serie de prácticas humanas muy profundas. El construccionismo lo que va a hacer es invitar a que abandonemos esa concepción de construccionismo, de individualismo, porque la idea es que nosotros nos co-construimos con el otro y que requerimos del otro para mantener nuestra identidad. Para mí fue algo muy hermoso leer la introducción de un libro ¿cómo se llama esta persona? De un terapeuta sistémico que, bueno, ya les digo el nombre, en un libro que se llama Las redes en la frontera de la práctica sistémica, que en la introducción explica lo que a él le pasó cuando se le murió el mejor amigo. Y lo que él dice que le pasó es, bueno, era un hombre mayor, ¿no? Es un hombre mayor, creo que y él decía, a mí lo que me pasó es que mi identidad se me progresó, porque yo perdí el amigo que me escribía una carta semanal, que era capaz de referirse a mí en unos términos que sostenían para mí una identidad muy, muy particular, ¿sí? Yo diría que es esta idea del abandono del individualismo, el que abre un camino diferente a las prácticas de atención psicosocial, muy concreto. ¿Y qué camino diferente es, digamos, el abordaje sistémico? El abordaje, digamos, somos con otros, por lo tanto, sí, Carlos Slutsky, muchas gracias, María Hilda, te lo agradezco montones. Carlos Slutsky, sí señora, aquí yo lo estaba buscando, que tuve ese lapsus, gracias María Hilda.
María Hilda escribió en el chat el nombre del psicólogo que estaba buscando, autor de el libro que les digo, La red en la frontera de la práctica sistémica. La idea de que somos redes, funcionamos como redes. En Kenya alguien dice algo que es muy interesante y es haciendo, digamos, una especie de ¿qué sería? Como de ironía frente a la metáfora del ordenador para referirse a la mente, ese tesoro escondido individual que ha propuesto la psicología moderna, pues lo que dice es, si se aceptara que somos ordenadores, si se aceptara, ¿no? Tendríamos que decir que somos terminales conectadas en red. O sea, no somos un ordenador solito, sino que somos terminales conectadas en red. Es eso, o sea, nosotros nos sostenemos dentro de prácticas conversacionales y por lo tanto el acompañamiento psicosocial, digamos, gana muchísimo de un enfoque que le permite pensar los sistemas humanos, pensar sistemas humanos en ese sentido, ¿no? Y bueno, yo diría que para mí esos son como dos elementos muy claves de pensar el acompañamiento psicosocial, que es una de las, digamos, digamos, dos de los elementos que yo creo que apuntan al desarrollo de un rol que para los psicólogos creo que es bastante importante, ¿no? Y va a ser indispensable en el proceso de construcción de paz, que es el de la reparación a las víctimas y por lo tanto, digamos, lo que está implicado en el proceso de reparación en términos de atención psicosocial. Bueno, no sé si por ahí está Josep, ¿habrá más preguntas? No sé. Muchas preguntas y con muchísimo dolor más de una se va a quedar fuera en esta sesión, pero buscaremos la manera desde el TILAC de que ninguna se quede fuera en conversaciones posteriores, bien por este medio o bien por el espacio que tenemos en el Taos Institute, ¿no? Pero entre las, bueno, hay más de 50 preguntas nuevas, quizá un poco por orden, me permito destacar y que además tiene que ver, creo yo, con lo que has estado comentando. Diana Monterrosa preguntaba hace unos minutos cuál es el primer punto para que como ciudadanos podamos integrarnos al proceso de paz sin necesidad de estar en las mesas de diálogo. Esto creo que tiene bastante que ver con lo que has estado comentando, pero también quizá de alguna manera práctica pudieras darnos algún consejo, ¿no? Un poco también está relacionado con esto, lo que comenta Hamid Morales, dice, ¿qué formatos o contextos desarrollar para establecer los fines comunes de los actores directos e indirectos del conflicto? También, si quieres, voy un poco por orden cronológico, como digo, disculpadme, pero Miguel Gutiérrez pregunta, me da mucha curiosidad, bueno, está bien, ¿leen a Deleuze en La Habana? Bueno, es una... Bueno, sí. A ver, sí, ¿trabajamos con esas? Sí, si te parece bien. Vale, perfecto, Josep, gracias, sí. Bueno, pues yo, sí, digamos, alguna vez yo leí algo que me pareció muy importante y es que en las sociedades modernas, contemporáneas, que son tan complejas, el acceso a la información es muy costoso. Es decir, a uno no le llega la información, no le cae en las manos. Y en general, digamos, hay que hacer un esfuerzo y es un esfuerzo muy grande cuando sobre todo uno no está inscrito en una organización que le facilite el acceso a esa información. Por decir algo, el proceso de paz lo conocen bien las organizaciones sociales en el país. Porque tienen maneras, digamos, de comunicarse con la mesa, de pedir, de solicitar información, etcétera. Como les digo, a las personas individuales nos cuesta más trabajo. Esto es una realidad de las sociedades contemporáneas modernas. Sin embargo, miren, los acuerdos están colgados en la página del Alto Comisionado para la Paz. Cada uno de los acuerdos aparece ahí. Como les digo,
está circulando un video autorizadísimo de cada uno de los acuerdos, de cada uno de los puntos, que yo con mucho gusto se los puedo enviar si me escriben. La idea de que armemos, por eso esa red me parece tan interesante, porque podemos compartir información y, como quien dice, bajarle el costo al acceso a la información. Con mucho gusto, por ejemplo, les hago llegar la conferencia a los que les interese, la conferencia que dictó Sergio Jaramillo, en la que yo me basé para hablar de transición, que dictó en el 2013 en la Universidad Externado de Colombia. Que es una gran conferencia. Es decir, que sí hay material, y además, digamos, si ustedes hablan con cualquier persona de las que trabaja en la mesa, sean ¿cómo se llama? Los plenipotenciarios o los que trabajan con los plenipotenciarios, que son equipos muy, muy complejos y muy organizados. Y les hacen la siguiente pregunta. Si ustedes le preguntan a cualquiera de ellos, bueno, pero es que, ¿por qué no hacen pedagogía al proceso de paz para que lo podamos entender? ¿Cierto? Una pregunta que creo que muchos nos hacemos y hacen. La respuesta que nos van a dar es la siguiente: hacemos toda la pedagogía que podemos. Lo que pasa es que estamos estamos asistiendo a un hito histórico que compromete a toda una sociedad de más de 40 millones de habitantes, de ciudadanos. Por lo tanto, lo que no podemos hacer es quedarnos sentados esperando a que nos expliquen y la información nos llegue. Necesitamos poder acceder a la información, porque la invitación que nos están haciendo es a que todos nos volvamos pedagogos del proceso. O sea, que nos preguntemos hoy qué estoy haciendo por el proceso de paz en Colombia. Y por eso es tan importante informarnos. O sea, yo digo con mucho gusto lo que esté a mi alcance y lo que yo tengo, estoy feliz de poderlo compartir con quienes de ustedes les interese. Creo que esa es es una manera de responder la pregunta. Se me escapó la otra, Josep. ¿Cómo era? No tienes el micrófono abierto. Abre tu micrófono. Perdón. Sí, bueno, la pregunta sobre si, que me da curiosidad a Miguel Gutiérrez, ¿no? Sobre si en La Habana leen Alberti, ¿no? Bueno, digamos, no sé quiénes lo lean, pero por supuesto que quienes hablan de perdón, por decir algo, aquí el trabajo sobre perdón está traducido y publicado hace ya bastante tiempo aquí en Colombia, sobre este tema del perdón específicamente. A propósito de lo que tú preguntas, a mí me parece que un elemento muy importante y que vamos a tener oportunidad de mirarlo es hacerle un seguimiento a los cambios en el discurso de las FARC a lo largo del proceso de negociación de la paz. Una cosa que es muy importante de mirar es que, en efecto, el discurso de las FARC hoy no es el discurso de las FARC cuando comenzaron el proceso. O sea, el cambio del proceso de discurso, lo cual dice muy bien del proceso de paz, en el sentido de que ha habido un proceso pedagógico permanente que ha permitido que las FARC transforme su discurso. Y ahora son ellas las que lo transforman, digamos, pero digamos con un proceso de acompañamiento muy interesante. El aporte y la contribución de expertos de primer nivel en cada uno de los puntos que mencionamos, ¿no? Desarrollo agrario, participación política, atención a víctimas. En cada uno de esos puntos, a La Habana ha llegado lo más destacado. Mire, en La Habana ha habido profesores universitarios de licencia durante año y medio dedicados al trabajo en un punto, por ejemplo. O sea, profesores de las primeras universidades del país. Los mejores expertos han ido a La Habana, sin lugar a dudas. Interesantes. Ojora C. Afirma que no hay saberes dominantes, pero sí ejemplos contagiantes de reconciliación. Creo que es la experiencia pura y manifiesta de ejemplo, es decir, desde el metamodelo de precisión con expresiones auténticas de construcción proactiva. Esto va bastante en la línea de lo que estamos comentando. A ver. Me parece que esta conversación pudiera continuar por horas.
el programa está abierto y se nos va a cerrar la plataforma ya en unos minutos, porque lo teníamos, nos los reservó el Taos hasta las 2:30 de la tarde, hora de Colombia, así es que está a punto de cerrarse. No sé si, Ángela, tendrías algunas palabras finales para cerrar y para que no nos interrumpa de pronto el corte de las 2:30. Nada más, claro. 2 segunditos. Decirles nada más que quienes quieran tener copia de la conferencia, de la conversación de Ángela María, por favor, métanse al chat, ahí está un enlace. Hay un enlace para que podamos tener sus mails y puedan recibir la información que recibirían al enviarles la grabación, por favor. Claro que sí. Mil gracias a los colegas que han tenido esta generosidad de acompañarme, a todos ustedes igualmente por dedicar un tiempo a estar en esta charla. Espero que haya sido de utilidad. Yo les estoy dejando mi correo en este momento en el chat para que, en efecto, si quieren me escriban y podamos organizar una red sobre este tema. Sería muy bonito, sería maravilloso. Me siento muy contenta, muy entusiasmada de la audiencia que hemos recogido el día de hoy acá. Ha sido muy especial. Les deseo lo mejor a todos y espero que sigamos en contacto. Muchas gracias y esténse pendientes de la próxima la próxima videoconferencia. Les estaremos enviando esto. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.